en esta mañana acompañándonos. Eh, Hace una semana pues estaba pensando pues en compartir el día de hoy que me correspondía pues algún tema profético, pero recordé pues que hace una semana tuvimos una semana de oración acerca del mensaje de los tres ángeles y recordé un cargo, pero no recuerdo muy bien el nombre, creo que es director o promotor de salud y temperancia. Y bueno, llegué pues a la conclusión de por qué no compartir pues un tema que tiene que ver con la salud, con los principios de salud. ¿Y por qué los principios de salud? Bueno, porque ¿quién de nosotros aquí pues no es lo que quiere? Salud, ¿verdad? Pero para tener salud y bienestar hay que tener en cuenta unos principios que el Señor nos ha dejado ¿a dónde? En su santa palabra. Y no es necesario, pues tampoco nosotros como adventistas, el Señor ha iluminado esta iglesia, le ha dado pues un mensaje que no solamente pues se centra pues en la predicación del amor de Cristo y distintos otros temas, ¿no? Pero este mensaje, ¿verdad? También corresponde al mensaje de salud. De hecho, el Evangelio es las buenas nuevas de la salud del Señor Jesús, ¿verdad? Y también, mis hermanos, es el brazo derecho ¿de qué? Del mensaje del tercer ángel. Así que cuando nosotros estudiamos este mensaje, el Evangelio del Señor Jesús, el mensaje de los tres ángeles, hay una inquietud, ¿verdad? De conocer ese mensaje que involucra también el mensaje de salud. Y ese es el tema de esta mañana, los principios de salud. Vamos a tener una corta oración, mis hermanos, antes de iniciar. Padre que estás en los cielos, te pedimos nuevamente tu dirección para que tú seas quien hable en esta mañana y nuestras mentes puedan ser capacitadas para comprender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. La pregunta, mis hermanos, es ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué nos enfermamos? Aunque Cristo destruyó el poder de la muerte eterna a través de su muerte en la cruz, Dios nunca quitó la maldición ¿de qué? De la enfermedad, el dolor y la muerte en la tierra, causados por el pecado. ¿Y eso es cierto, sí o no? Y quiero hacer esto pues como un diálogo entre nosotros, un diálogo sincero, ¿verdad? Porque aquí estamos entre hermanos, ¿verdad? Y ¿quién de nosotros no se ha enfermado? Yo estaba pues hace unas semanas atrás, de igual forma, enfermo con resfriado y fiebre también me había dado, ¿verdad? Pero gracias a Dios el Señor me ha restaurado. Y mis hermanos, esto es muy cierto. Cuando el Señor vino, ¿verdad? Aunque el Señor vino a esta tierra, no quitó la maldición ¿de qué? La maldición de la enfermedad. La maldición que viene como consecuencia de la transgresión de la ley, de la caída pues de nuestros primeros padres. Y como resultado entró la maldición y la enfermedad a este mundo. Pero ahora surge una pregunta muy interesante y yo sé que ustedes se la van a saber. La pregunta es, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Dice el hermano, ¿verdad? Ya hasta de memoria no sabemos esa respuesta. ¿Transgresión de qué? De la ley. Y podríamos ir hasta la Biblia, ¿no? Ver lo que dice Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4 nos dice, todo el que comete, ¿qué cosa? Pecado, infringe también la ley, pues el pecado es ¿qué? Infracción de la ley de Dios, la ley moral. Pero ahora surge una pregunta interesante. ¿Será que la enfermedad es pecado? ¿Estar enfermo es pecado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver un caso muy interesante. No está aquí en esta presentación, pero lo recordé pues hace un momento cuando estaba pues meditando algunos pensamientos que quería compartir en este mensaje.
Y es un caso muy particular que le podemos encontrar en el capítulo 5 de Juan, el Evangelio. Ahí pues en el contexto de ese relato nos encontramos, ¿verdad?, de algunos enfermos que se encontraban y que iban a aquel estanque que se conocía como el tanque milagroso, el estanque de Betesda, ¿verdad? Y muchos enfermos y convalecientes iban a ese estanque, ¿verdad? Y se reunían. Y estaba en un momento pues un enfermo que tenía 38 años. Una persona que tenía 38 años, ¿cómo? Enfermo. ¿Ustedes saben lo que son 38 años enfermo? No nos dice el relato que nació enfermo. Nos dice que tenía 38 años de estar enfermo. Dice desde el capítulo 5:1, después de esas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, a la puerta de las ovejas, en un estanque que en hebreo es llamado Betesda, el cual tiene 5 pórticos, en esto yacía gran multitud de enfermos, ciegos, cojos y secos, que esperaban el movimiento ¿de qué? De las aguas. Esperaban el movimiento de las aguas. Y nos dice, porque un ángel descendía del cierto tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano. Esta era la idea, este era el pensamiento que había, ¿verdad? De las personas. Quedaba sano ¿de qué cosa? De cualquier enfermedad. Y sigue diciendo aquí, enfermo de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús le vio postrado y entendió que hacía mucho tiempo que estaba enfermo, y le dijo, ¿cuál fue la pregunta del Señor Jesús? ¿Quieres ser sano? Y el Señor respondió Señor le respondió al enfermo, no tengo hombre que me meta al estanque cuando el agua es agitada, pues entre tanto que yo vengo otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Vemos que no pues le respondió directamente la pregunta del Señor Jesús, sino que puso pues sus dificultades, primeramente, ¿no? Y al instante aquel hombre, versículo 9, fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era sábado aquel día. Quiero saltar a lo que dice el versículo 11. Y le respondió el que me sanó. Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Ahí pues los judíos le habían hecho un cuestionamiento al que había sido sano, ¿verdad? Pero noten lo que dice el versículo 14 y es donde quiero llegar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, ¿qué le dijo? Mira, has sido, ¿qué cosa? Sanado. ¿Y ahora qué le dice? No peques más, no sea que te venga alguna cosa que peor. No peques más, no sea que te venga alguna cosa peor. Entonces, la pregunta ¿es la enfermedad pecado? No lo digo yo, mis hermanos, la misma Biblia nos está dando una idea, pero noten lo que dice, consejo sobre salud. Es un pecado estar enfermo, porque todas las enfermedades son el resultado de la transgresión. Aquí es categórico, ¿verdad? Categórico, lo que dice la inspiración. Toda enfermedad son el resultado de la transgresión. Y nosotros, ¿verdad? Al hablar acerca de la ley de Dios, hablar acerca de la ley, cómo nos gusta, ¿verdad? Hablar de los mandamientos, de que somos el único pueblo que guarda los mandamientos de Dios y que hay otros también que guardan los mandamientos de Dios, pero no tienen otras luces, ¿verdad? Y de hecho, hace unas semanas me encontré con un guardia de seguridad que cuida allá el súper y me llamó y me preguntó a qué religión yo era. Y bueno, yo le dije que yo era pues miembro, yo era de la iglesia adventista, ¿por qué no? Y él me decía, es que por aquí hay varios adventistas, me dice. Y él me dice, es que lo que sucede es que el sábado, porque yo sé que guardas el sábado, entonces hay una revolución en el mundo evangélico por el sábado, me dice.
Y yo sí, es un nicaragüense y me dice pues que él es evangélico, ¿verdad? Pero le gustaba hablar, no podía pues asistir a alguna iglesia por el trabajo, pero me estaba comentando y estuvimos como 3 días conversando y me decía, bueno, a mí me gusta escuchar, yo escucho mucho a Alejandro Bullón, me dice. Y bueno, está una revolución en el mundo evangélico. Nos quedamos hablando acerca pues de precisamente del Señor Jesús, de los mandamientos de Dios sobre todo, pero el tema central era pues acerca del sábado. Y mis hermanos, ese es un tema que a nosotros tal vez nos encanta pues compartirla a las personas, ¿por qué no? Acerca de la ley de Dios, que la ley pues aún está vigente. Pero la ley, mis hermanos de Dios, la ley moral que nosotros aprendemos inclusive en el folleto de la fe de Jesús, no se limita solamente a esas 10 palabras o al decálogo, mis hermanos. La ley moral de Dios trasciende a las leyes naturales, ¿verdad? Y sobre todo que rigen el ser, al ser humano. Una vez más dice aquí, las leyes físicas es transgresión de la ley moral. La violación de la ley física es transgresión de la ley moral. Así que si nosotros transgredimos las leyes físicas de la naturaleza que Él ha colocado en nuestro ser, inmediatamente estamos transgrediendo ¿qué cosa? La ley moral de Dios. Hay una relación porque Dios es tan ciertamente el autor de la ley física como lo es de la ley moral. Su ley está escrita con su propio dedo sobre cada nervio. Así como Dios escribió con su propio dedo, según Éxodo 18:31, la ley moral, cada ley física, que la ley física de Dios está escrita ¿dónde? En cada nervio, en cada músculo, en cada órgano que nosotros tenemos, ¿verdad? Cada músculo, cada facultad que ha sido confiada al hombre y todo abuso que cometemos de cualquier parte de nuestro organismo es una violación de la ley. Palabras de vida del Gran Maestro, página 282. Ahora, como consecuencia de las violaciones de estas leyes que Dios ha colocado en nuestro ser, viene el sufrimiento y la muerte, porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Nos dice una vez más, la violación de las leyes físicas con sus consecuencias, sufrimiento y muerte prematura ha prevalecido durante tanto tiempo que estas consecuencias han llegado a aceptarse como la suerte natural de la humanidad. ¿Qué es lo que escuchamos constantemente? Bueno, la muerte, bueno, eso es algo que a cualquiera le puede venir, ¿verdad? La muerte a cualquiera, pues, cualquiera, como dicen cualquiera, no estamos exentos, ¿verdad? Dice aquí que esta consecuencia ha llegado a aceptarse como la suerte natural de la humanidad. La muerte y sobre todo pues muerte prematura también. Pero ahora dice algo muy interesante. Dios no creó a la raza humana en una condición tan debilitada. Dios no creó, no era el plan de Dios que nosotros seamos tan debilitados, ¿verdad? No era el plan de Dios. Este estado de cosas no es obra de la providencia divina de Dios, sino ¿de quién? Del hombre. El mismo hombre ha buscado, ¿verdad? La muerte ha buscado pues debilitar sus facultades de tal manera que llega pues a morir, que muere, ¿verdad? Es el producto de ¿qué cosa? De los hábitos erróneos. Es la consecuencia de violar las leyes que Dios ha formulado para gobernar la existencia del hombre. Una transgresión continua de las leyes naturales es una transgresión continua de la ley de Dios. Si los hombres hubieran sido siempre obedientes a la ley de Dios, y nosotros tenemos esa ventaja y ese privilegio, mejor dicho, de conocer la ley de Dios, de aceptar la ley de Dios, de guardar los mandamientos de Dios. Pero también hay una responsabilidad pues eso, porque no solamente al conocer la ley de Dios yo puedo discernir que las leyes de la naturaleza tienen también, ¿verdad? Esa trascendencia, esa importancia en nuestras vidas y que las debemos cuidar.
practicando en su vida los principios de aquellos preceptos, la maldición de la enfermedad que ahora inunda al mundo no existiría. Si hoy las personas consideraran la ley de Dios, los mandamientos de Dios, dice que no existiría tal maldición, tal situación hoy en el mundo. La pregunta es, mis hermanos, ¿de qué morían también los hombres? ¿De qué morían los hijos de Dios en el pasado? ¿De qué morían los hijos de Dios en el pasado? Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, ¿de qué morían los hombres? Aquí un caso de Abraham, dice Génesis 25:7. En total Abraham vivió ¿cuántos años? 175 años. Y existió y exhaló el espíritu y murió en buena vejez. ¿Qué es en buena vejez? ¿Qué es en buena vejez? Fuerte, ¿verdad? Murió en un estado pues bueno. ¿De alguna enfermedad dice la Escritura? No, ¿verdad? Dice, murió en buena vejez, anciano y lleno de días. 175 años, cuando Dios había dicho pues que el tiempo de gracia de los antediluvianos era 120 años. Es un tiempo de gracia, ¿verdad? Pero no se puede confundir con el periodo de vida que Dios así había prolongado. Inclusive los antediluvianos vivían casi hasta 1000 años. Adán vivió 930 años, ¿verdad? Y después nos dice que Abraham, pues dice que vivió 175 años y murió, pero murió en buena vejez, fuerte, como dijo la hermana. Otro caso, Deuteronomio 34:1, nos dice, entonces Moisés subió a los campos de Moab, al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, y allí siervo del Eterno murió en la tierra de Moab. Tenía Moisés 120 años de edad cuando murió. Sus ojos, ¿qué dice? Nunca se oscurecieron. Otras versiones dicen, podían ver con claridad. Era de perfecta visión y gozaba de buena salud. Ni perdió su vigor. Estaba tan fuerte como un hombre joven. ¿Dice que murió de alguna enfermedad, Moisés? No dice. Otro caso, vamos a ver otro caso. Josué, este texto como me gusta, mis hermanos. Josué 14:10 y 11. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, diciendo Josué, como él dijo, esos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad, ¿de cuánto? 85 años. Y todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Aún era anciano y estaba dispuesto, estaba fuerte, se sentía como un joven para ir a la guerra, Josué. Qué tremendo, mis hermanos. No dice que tuvo alguna enfermedad. Y el último ejemplo, Job. Después de esto vivió Job, ¿cuántos años? 140 años. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió viejo y lleno de días. Mis hermanos, este pudiera ser el caso de la humanidad hoy en día, ¿verdad? Si guardase los mandamientos de Dios, si guardase las leyes de la salud, si cuidara de guardar las leyes de la salud, ¿verdad? Pero mis hermanos, lamentablemente hay un descuido, no solamente en el mundo secular, sino también entre nosotros mismos. Dice Consejos sobre régimen alimenticio en la página 41. El asunto de la conservación de la salud tiene una importancia capital. Al estudiar esta cuestión, en el temor de Dios, aprenderemos que para nuestro mejor desarrollo físico y espiritual conviene que nos atengamos a un régimen alimenticio sencillo y estudiemos con paciencia esta cuestión. Las leyes de la naturaleza existen no para ser resistidas, sino para acatadas. Hay que acatarlas, dice.
Hay leyes en la naturaleza, ¿verdad? Dios ha puesto leyes en la naturaleza y también ha puesto leyes en nuestro organismo. ¿Cuáles son, verdad? Esos remedios que el Señor también ha colocado para que tengamos esa salud también. Nosotros hemos estudiado, algunos sabemos pues acerca de la mayoría de nosotros sobre los remedios naturales, ¿verdad? Agua pura, ejercicio, nutrición, el descanso, el aire puro también es importante, el aire puro y sobre todo pues algo que necesitamos hoy en día, ¿verdad? Por eso nos dice la principal razón por la cual muchos se vuelven inválidos es porque su sangre no circula libremente. ¿Por qué? Porque la mayor parte del tiempo quizás no tomamos el suficiente aire. ¿Sí? Imagínense, no sabemos pues respirar de una forma adecuada. Vamos a ver ahora que tampoco pues sabemos comer como es adecuado. Y los cambios, nos dice aquí, y los cambios en el flujo vital, los cuales son necesarios para la vida y la salud, no se realizan. Ellos no le han dado a sus cuerpos ejercicio ni alimento a sus pulmones, el cual es aire fresco y puro. ¿Verdad? Otro remedio muy importante es la luz solar, apropiada para nuestras vidas, el cual tiene una vitamina, pues que es la vitamina D. El dominio propio, la abstinencia o la temperancia, también es otro remedio que el Señor nos ha colocado y que lo podemos encontrar en su palabra. Por eso nos dice el libro La Temperancia. La verdadera temperancia nos enseña a abstenernos de toda cosa que es dañina, ¿verdad? De toda cosa que es dañina. Y el uso juicioso de todo lo que es saludable y nutritivo debe ser nuestra elección. Y uno de los remedios que también tenemos es la confianza en ¿qué? En el poder divino. La confianza en el poder divino. El valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor fomentan la salud y alargan la vida. Un espíritu satisfecho y alegre es como salud para el cuerpo y fuerza para el alma. Así que tenemos esto que son los 8 remedios que Dios nos ha dejado, ¿verdad? Que son, podríamos decir, una gran bendición, no solamente para nosotros, sino para aquellos que pues desean tener salud. Los remedios de Dios, dice, hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba. Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. Y aquí comienza a enumerar lo que ya hemos visto: el aire puro, el agua y el uso y el aseo, que es la que tiene que ver con la abstinencia o la temperancia y la debida alimentación, la pureza en la vida y una firme confianza en Dios. Son remedios por cuya falta están muriendo millares. O sea que muchas personas están muriendo por el descuido ¿de qué? De estos remedios. ¿Por qué? Porque quizás no toman el suficiente sol, no duermen a la hora que es adecuada, no toman la suficiente agua, etcétera, etcétera, de todos los remedios que hemos visto. Y están muriendo millares. Sin embargo, estos remedios están pasando de moda, porque su uso hábil requiere un trabajo que la gente no aprecia, porque es más fácil ir a la farmacia y comprar un medicamento que seguir el plan de Dios para nuestra salud. El aire puro, el ejercicio, el agua pura y un ambiente limpio y amable están al alcance de todos con poco costo, mientras que las drogas son costosas, tanto en recursos como en el efecto, que producen sobrecarga, producen
efectos adversos en el organismo. Joya de los testimonios, tomo 2. ¿Cómo es la fisiología humana, mis hermanos? La fisiología humana, vamos a ver un momentito sobre esto. Y la pregunta es, ¿cómo debería ser nuestra alimentación? ¿Cómo debería ser? ¿Deberíamos estar llenos o satisfechos? Satisfechos, ¿verdad? Deberíamos comer esto. Si no nos sentimos satisfechos, pues repetimos hasta 2 y 3 veces, ¿verdad? Comer en cantidades moderadas. Porque comiendo en exceso se debilitan, ¿qué cosa? Los organismos. Se debilitan los organismos. Y como consecuencia de un organismo debilitado por el exceso de alimento, mis hermanos, viene la enfermedad. Ya ahí hay una violación de las leyes de la salud. Y ya vienen los problemas de gastritis, de úlcera, ¿verdad? Vienen los problemas de reflujo esofático, hernia y tal, cáncer del estómago y otras enfermedades que hoy en día están azotando a la humanidad. Y sobre todo, si la persona aún sigue enferma e insiste con este hábito, pues va a acelerar la enfermedad. Ahora, las malas combinaciones, este es otro problema pues que hay entre nosotros. Las malas combinaciones que hacemos. Es importante esto porque sobre todo los niños suelen hacer este tipo de combinaciones. ¿Qué se imaginan que puede ocurrir con un estómago así? ¿Verdad? Las combinaciones impropiadas de alimentos crean perturbaciones y se inicia la fermentación, ¿verdad? La sangre queda contaminada y el cerebro se confunde, se embota, ¿verdad? Entonces, si nosotros comemos bien, alimentos sanos, comemos moderadamente, hay buena sangre. Se produce buena sangre porque de lo que comemos, de eso se produce la sangre. Si comemos bien, pues hay sangre buena, pero si comemos mal, nuestra sangre, ¿verdad? No es pura. Y como resultado, porque mis hermanos, hay una estrecha relación con el estómago, con lo que comemos, ¿con qué? Con el cerebro. Porque si nos duele el estómago, mis hermanos, o si estamos resfriados, cualquier malestar, mis hermanos, no podemos ni siquiera agarrar la Biblia. Hay un efecto sobre la mente. Hay un efecto, mis hermanos, ya sea positivo o negativo, de lo que consumimos. Entonces, mis hermanos, hay que vigilar el tener cuidado, ¿verdad? Y sobre todo, no hacer este tipo de combinaciones que perjudican nuestro sistema digestivo, que perjudican nuestra salud. También el exceso de grasa. Y en América Latina, sobre todo, este es un problema, ¿verdad? Las personas que tienen acidez estomacal tienen a menudo un temperamento agrio. Parece que todas las cosas están en contra de ellas y están inclinadas a ser malhumoradas, irritables. Si queremos tener paz entre nosotros, debemos dar consideración al pensamiento de tener el estómago pacífico. Así que hay un efecto, mis hermanos, no solamente en nuestro cerebro, también en nuestras emociones. ¿Verdad? Hay un efecto también en nuestras emociones. Estaremos ya sea malhumorados o estaremos alegres. ¿Qué es causa de comer en exceso? Que ya lo hemos visto hace un momento. Comer en exceso, indigestión y fermentación de gases, dolor de cabeza, olvido y confusión de los pensamientos. Otro problema, otra desventaja de comer en exceso, ¿verdad? Es la obesidad. La obesidad. Hay un programa que a veces se llama el Doctor Nausaradan. ¿Cuándo han visto ese programa? Esa foto se queda corta, a ver.
para las personas que llegan ahí. Mis hermanos, y son problemas que hoy en día azotan a la humanidad, pero como resultado de descuidar, ¿verdad? Pues, las leyes, de tener, pues, este descuido. La obesidad. También, mis hermanos, hay un problema en cómo nosotros comemos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no masticamos los alimentos de forma adecuada. Más bien nos tragamos el alimento. ¿Qué somos nosotros? ¿Acaso peces? ¿Somos tiburones o los cocodrilos? No. Ellos destrozan sus alimentos, ¿verdad? Mis hermanos, hay que comer de una forma correcta, apropiada. Nos dicen, conviene comer despacio y masticar perfectamente para que la saliva se mezcle debidamente con los alimentos y los jugos digestivos. Y nos dice, en la boca, la masticación vigorosa de alimentos ricos en fibra desacelerará el ritmo de comer y estimula la secreción de salivas. Entonces hay que masticar bien. Y algo que va a ayudar a la digestión, mis hermanos, es el consumo, pues, de las fibras en el organismo. La fibra se demora. ¿Cuál es el efecto del consumo de esta fibra? La fibra se demora en el estómago y retrasa el vacío de jugos gástricos, proveyendo, por lo tanto, una sensación de llenura y saciedad. Por otra parte, las fibras retrasan la absorción de los carbohidratos y grasas en el intestino delgado, confiriéndoles beneficio a la salud. De esta manera, mis hermanos, es una de las formas en cómo uno puede controlar el peso, ¿verdad? Incluir fibras en la alimentación. La gente puede controlar mejor su peso corporal seleccionando alimentos ricos en carbohidratos y fibra y reduciendo y limitando los alimentos ricos en grasa, ¿verdad? Porque hoy lo que prevalece y lo que la gente más consume es la grasa. Alimentos muy grasas y sobre todo las grasas trans, las grasas saturadas, ¿verdad? Que producen problemas en el colesterol, ¿verdad? El colesterol alto. En el libro Consejos sobre régimen alimenticio, en la página 127 nos dice, la satisfacción del gusto no depende tanto de la cantidad de alimentos ingeridos, sino de ¿qué? Como del tiempo en que permanecen en la boca. Mientras más tiempo los alimentos permanecen en la boca, más hay satisfacción. Así que no es tanto de la cantidad. La digestión comienza en la boca. También nos dice, el beneficio que proviene de los alimentos no depende tanto de la cantidad de comida como de su completa digestión. Y ahora pues estamos entrando a una parte del tiempo que debería haber en la digestión. Pero antes nos dice, si estamos apurados, no deberíamos comer hasta tener tiempo. Y este es algo pues un error que hemos cometido. Vamos, nos levantamos tarde y ¿qué hacemos con el alimento? ¿Qué? Lo que podamos y nos vamos. Pero ¿qué dice? Si estamos apurados no deberíamos comer hasta tener tiempo. Así que a la hora de comer, ese es un espacio en el cual nosotros debemos permitir pues que nuestra alimentación pues sea lo más pacífica y podamos disfrutar del alimento que tenemos. Hay otro problema, también tome agua antes y después de las comidas, no con las comidas, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Bueno, vamos aquí a mencionar algunos problemas. Los líquidos con la comida disminuyen el flujo de la saliva, ¿verdad? Lo primero que se hace es la absorción del líquido que nos consumimos. Si lo hacemos, si comemos juntos con las bebidas.
No permite que la saliva se mezcle con la comida. Diluyen el jugo gástrico. El estómago se detiene para recuperar la temperatura adecuada. El líquido es absorbido primero, luego continúa la digestión. Hay un caso particular en la Biblia de un personaje que le gustaba comer guisado de lenteja, ¿verdad? Y a la vez, ¿qué cosa? Y a la vez, vino de uvas o jugo de uvas. Y mis hermanos, ¿cuál era el problema de este personaje? Pues estaba ciego, quedó ciego, ¿verdad? Como resultado de ese problema, pues puede llevar a la persona a tener problemas, ¿verdad? De la visión. ¿Qué puede hacer para no tener sed a la hora de comer? Esto lo hemos mencionado, ¿verdad? Todos los problemas que ya hay. ¿Qué puede hacer para no tener sed a la hora de comer? Tomar suficiente agua entre las comidas, ¿verdad? No en las comidas, sino entre las comidas. Masticar bien para que la saliva se mezcle con los alimentos. ¿Qué puede hacer para no tener sed a la hora de comer? Usar la sal de forma moderada y no consumir en grandes estas cantidades de especias, ¿verdad? Irritantes, porque van a producir sed. No comer nada entre las horas de la comida. Este es algo que ocurre, ¿verdad? Porque inmediatamente nos comemos algo, tenemos algún plato y queremos consumir alguna comida adicional. Y sobre todo, pues, entre las comidas, ¿verdad? Para disminuir el riesgo de úlceras, gastritis, estreñimiento y gases e indigestión. Todo eso podemos evitar, mis hermanos, ¿sí? Mis hermanos, evitamos comer entre comidas en la hora y por lo menos el horario, que eso es lo que vamos a ver. El horario por lo menos es entre 5 horas entre cada comida. No ingiera más de 3 comidas diarias. Y sobre todo, mis hermanos, imagínense que el espíritu de profecía dice pues que sería mejor comer 2 veces al día. ¿Verdad? 2 veces al día. Nuestra lectura bíblica, ya para ir en la parte, en esta final, ¿qué nos decía Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31? Primera de Corintios, capítulo 10, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo, ¿para quién? Para la gloria de Dios. ¿Está Dios interesado por nuestra salud? Dios está interesado por la salud. Noten lo que dice pues esta última declaración. Nos dice la sierva del Señor: vi que era el deber de todo el mundo cuidar su salud. ¿De cuántos? De todo el mundo. Pero que especialmente debemos centrar nuestra atención en la nuestra y tomarnos tiempo para dedicarnos a ella, de manera que podamos recuperarnos en cierto grado de los efectos de saturar y sobrecargar la mente. Vi que si grabamos nuestras fuerzas esforzándonos y fatigándonos en exceso, nos resfriamos y en tales casos tenemos el riesgo de contraer enfermedades graves. No debemos dejar de cuidarnos, pensando que Dios se ocupará y encargará de lo que ha dispuesto que nosotros vigilemos y atendamos. No debemos dejar que Dios no se va a ocupar. Dios nos ha confiado el templo que es morada del Espíritu Santo. Depende de nosotros si lo cuidamos. No es seguro ni agrada al Señor, noten esto, que violemos las leyes de la salud y luego pidamos a Él que nos sane o que nos conserve, nos las conserve y nos libra de la enfermedad. Nos enfermamos y ¿qué es lo primero que hacemos? Queremos recurrir al Señor para que nos sane. Pero antes, mis hermanos, meditemos en cuál de las leyes nosotros hemos invalidado.
Porque ya estudiamos y hemos hace un inicio que la enfermedad es pecado, mis hermanos. No se limita solamente a la ley moral de Dios. Cuando vivimos de manera opuesta, dice, no le agrada al Señor que violemos las leyes de la salud y que vayamos a Él y le pidamos que nos las conserve y nos libres de la enfermedad. Cuando vivimos de manera opuesta a nuestras oraciones, se demostró que era un deber sagrado prestar atención a nuestra salud y hacer ver a otros su responsabilidad. Así que no es cosa mía, ¿verdad? Dios está interesado en nuestra salud. Cuando nosotros tenemos salud, podemos ir a llevar con más ánimo su palabra, su mensaje, ¿verdad? Y llevar esperanza al mundo. Pero cuando no tenemos salud, ¿a dónde vamos a ir? Cuando tenemos el virus, ¿qué es lo primero que nos dicen? Enciérrate, estás en cuarentena, no puedes salir. Entonces, mis hermanos, es el propósito y es responsabilidad de cada uno de nosotros de ahora en adelante como pueblo de Dios. Cierro con Tercera de Juan. A ver, Tercera de Juan 1:2. Amado, yo deseo ¿qué cosa? Que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como ¿qué? Como prospera tu alma. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y que puedan